Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero hayan tenido una semana estupenda al lado de sus seres queridos, pasando tiempo con ellos, haciendo las cosas que tal vez habíamos planeado hace mucho tiempo, pero por no tener tiempo no lo habíamos hecho y pues gracias a Dios que nos está dando estos momentos para poder estar en casa, estar con la familia, estar estudiando la palabra. Hermanos, esto es muy raro. Debo confesarles de que hacer esto, hablarle a una cámara es algo muy awkward, es algo muy raro. Los extraño, extraño a nuestra congregación, extraño congregarnos, extraño abrazarles, extraño estar estudiando la palabra juntos. Y pues hoy por hoy estamos otra vez haciendo nuestro estudio bíblico desde casa y vamos a aprovechar estos medios, esta plataforma que Dios nos ha permitido usar para llevar así su palabra al mundo entero prácticamente. Así que si usted está viendo el video, bienvenido. Estoy esperando solo que se conecten algunos de nuestra iglesia que van a estar atentos al estudio bíblico. Pero mientras tanto, quiero decirles que sigamos esperando pacientemente en el Señor, que usemos este tiempo adecuadamente, que usemos este tiempo de la manera correcta. Dios nos está permitiendo, hermanos, eh, santificarnos. Dios nos está permitiendo eh, purificarnos. Dios nos está dando esta oportunidad como iglesia de limpiar nuestras vestiduras, de santificarnos más, de establecer esa relación íntima con el Señor Jesús. Hermanos, no desaprovechemos estos tiempos. Claro, hagamos caso a nuestras autoridades, hagámosle caso a todas las instrucciones de todos las agencias de salud y a los expertos y a los médicos y también a nuestros gobernantes, porque es lo que la Biblia nos manda. Si usted lee Romanos 13, nos dice que seamos obedientes, que seamos sumisos, que nos sometamos a las autoridades, y esto es palabra de Dios, así que debemos hacerlo. Ahora, si las autoridades están implementando leyes que van en contra de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios primero. Pero por el momento, esta situación en la que estamos viviendo, debemos someternos a las autoridades, porque lo están haciendo por el bien de la comunidad, por el bien de todos nosotros. Así que seamos obedientes en esa área, quedémonos en casa, no salgamos, si no hay que salir, no salgamos. Em, y esperemos pacientemente en el Señor. Así dijo David en el Salmo 40. Es un salmo que estoy estudiando para poderlo exponer el domingo. Y David dice, pacientemente esperé en el Señor y Él inclinó su rostro y contestó mis oraciones, mis peticiones. Entonces, hermanos, debemos estar orando, debemos estar estudiando la palabra de Dios, debemos estar teniendo comunión con nuestro Señor, purificándonos más, santificándonos más, estudiando más, orando más y esperando pacientemente en que el Señor haga su voluntad, que el Señor haga su perfecto plan en este momento que estamos viviendo. Pero así, hermanos, quiero invitarlos a que si tienen una Biblia, si no tienen Biblia, tienen un teléfono. Estoy seguro que tienen un teléfono. Enciendan sus teléfonos y vamos a estudiar un pasaje bíblico muy interesante y yo pienso que es específicamente para estos momentos. Yo, hermanos,
hago una exposición bíblica. Nosotros estudiamos la Biblia verso por verso, y yo sé que cuando la Biblia es expuesta, cuando la Biblia habla, Dios nos habla. Y yo sé, y mi deseo es que Dios nos hable a través de su palabra. Que no sea yo transmitiendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo pienso que es mejor. No, yo quiero que estudiemos lo que Dios dice en su palabra, porque solo eso va a regenerar nuestras mentes, nuestras almas y nuestro ser. Solo eso va a hacer que nazcamos de nuevo. Solo eso va a hacer que tengamos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Así que hoy por hoy vamos a continuar nuestro estudio expositivo de Colosenses. Vamos por Colosenses 3. Hoy vamos a ver el versículo 5 y el 6. Espero que me dé el tiempo para desarrollar el tema. Así que lea conmigo Colosenses 3, versículo 5, y vamos a leer el versículo 5 y el 6. Dice así. Mi Biblia es la Reina Valera del 60. Y mi título es La vida antigua y la vida nueva. Aquí vemos un contraste drástico, un contraste radical de lo que éramos antes y de lo que somos ahora en Cristo. La palabra de Dios dice, haced morir. Vea las palabras que está usando Pablo aquí. Es un imperativo, es una demanda de parte de Dios, claro, porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Así que este es un mandato de Dios. Y nos está diciendo, haced morir, muere. ¿A qué vamos a morir? Mira lo que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Debemos hacer morir la carne, debemos hacer morir nuestras concupiscencias, debemos hacer morir los deseos de la carne, los pecados que todavía este cuerpo nos impulsa a hacer. Entonces el versículo 5 es nuestro versículo principal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escucha, ¿qué es lo terrenal? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice lo terrenal o de este mundo? Él dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y luego el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios, escucha, viene sobre los hijos de desobediencia. Así que aquí vemos un contraste, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 3. Pablo arranca este nuevo capítulo diciendo, si habéis resucitado con Cristo, nos da un fruto. Entonces, dice, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo, no en lo terrenal, no en lo de esta vida, sino en las cosas eternas, lo que va a perdurar para siempre. Ahí es donde deben de estar nuestros ojos, ahí es donde deben de estar nuestra mirada. Y luego el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego Él pasa al versículo 5 donde dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y entra una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y todo esto nos lleva a la idolatría. Hermanos, ¿por qué es importante que hablemos de esto en estos momentos? Ponme mucha atención en esto. No me tomes a mal, no me saques fuera de contexto, pero escucha. En estos momentos difíciles que el mundo entero está pasando, mucha gente corre a Dios, mucha gente viene a Dios, mucha gente busca de Dios porque tiene miedo. Mucha gente viene a Dios porque es su última opción, porque ya se dio cuenta lo inútiles que somos con este virus que está arrasando en todas partes del mundo.
Es un enemigo invisible, es un enemigo que no sabemos cuándo o cómo se va uno a contagiar. Entonces, hermanos, la gente está asustada. La gente no sabe qué hacer. La gente no sabe a quién acudir. Y como última opción, ellos vienen a Dios. Ellos vienen buscando que Dios los saque de este problema. Y está bien. Escucha, yo oro y le pido al Señor que toda esa gente que está buscando de Dios en estos momentos, que sea una búsqueda genuina, que no solo sea emocional, que no solo sea sentimental, que no solo sea porque tiene miedo, porque tiene temor, porque ya no sabe qué hacer. Espero en Dios que toda la gente que esté viniendo a buscar de Dios, que realmente busque a Dios, que le pida a Dios con toda su alma y con todo su ser y con toda su mente, que lo haga nacer de nuevo, que le provea el verdadero arrepentimiento, que le dé la verdadera fe para creer en Cristo como su Señor y como su Salvador. Hermanos, pero lamentablemente muchos van a venir solo por la emoción, el miedo o el temor, y después de que todo regrese a la normalidad, entonces se van a olvidar de Dios. Eso lo vemos claro, hermanos, en todas partes de la Biblia. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, eso lo vemos con el pueblo de Israel, eso lo vemos en todas partes y espero que no nos pase hacia nosotros. Espero que tú que me estás viendo y estás en casa y pues estás viendo la situación en la que estemos, que realmente busquemos a Dios porque queremos una relación íntima con Él, queremos conocerle más, queremos realmente vivir para Dios de aquí en adelante. Queremos servirle a Dios, queremos que nuestra vida le dé gloria y honra cada momento de nuestras vidas. Hermanos, espero que esta situación que Dios está permitiendo en nuestras vidas, en el mundo entero, nos sirva para acercarnos más a Dios, relacionarnos más con Él, hacer una relación tan íntima que Él se vuelva nuestro estilo de vida. Hermanos, yo oro para que esto que esté pasando, como dice Romanos 8:28, nos sirva para bien. Sé que son momentos difíciles, sé que son momentos que nadie se esperaba y sé que esto tal vez se ponga peor. No estoy aquí, hermanos, para decirte, todo va a salir bien, todo te va a salir bien. No, hermano, hay que ser realistas. Dios permite que todo esto suceda por el bien de nosotros, porque Él quiere que dependamos de Él, Él quiere que vivamos para Él. Y entonces estos pasajes son importantes en nuestras vidas y todo aquel que ha venido a Cristo necesita saber que si realmente ha resucitado con Cristo, hermanos, su mente, su alma, su ser, sus ojos van a estar puestos arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Pero también hay una responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es lo que Pablo nos está demandando en este pasaje. El versículo 5 dice, haced morir, pues, todo lo terrenal, los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne, nuestros malos hábitos, nuestro mal carácter. Hermanos, todo debe morir en nuestras vidas si queremos realmente vivir en el Espíritu, como dice Romanos 8. Entonces, no sé realmente cuánto pueda avanzar en esta noche, pero si no logro acabarlo, vamos a continuar la próxima semana. Así que vemos un contraste entre en nuestra vida antigua, nuestro viejo yo, y nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo yo. Hermanos, es interesante ver cómo cuando venimos a Cristo, y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y regenera nuestros espíritus y nos hace criaturas nuevas. Nuestra vieja naturaleza queda atrás y Él nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos sido resucitados de entre los muertos y ahora tenemos vida espiritual. Antes no queríamos nada con Dios, no nos interesaba nada de las cosas de Dios, pero hoy, hermanos,
Cuando Él nos resucitó de entre los muertos, porque nuestro espíritu estaba muerto. Si tú lees a Romanos 3, 9 al 12, dice que no había ni un justo, ni siquiera uno. Nadie buscaba de Dios, todos se habían ido detrás de sus propios deseos carnales, nadie anhelaba a Dios. Y entonces, hermanos, estábamos muertos al espíritu, y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él manda a su Espíritu Santo, nos regenera y nos da vida nueva. Hermanos, y eso es lo que necesita su iglesia. Necesita que el Espíritu Santo entre en sus vidas y regenere sus espíritus genuinamente, que no solo sea algo emocional, que no solo sea algo sentimental, que no solo sea algo místico, sino que sea algo real. Un verdadero encuentro con su Espíritu Santo cambia todo. Entonces, Pablo acá nos está hablando de la antigua vida, la vida antigua y la nueva vida. Debe de haber, hermanos, un cambio genuino, un cambio tangible, un cambio radical cuando venimos a Cristo. La gente lo tiene que ver. Esos son los frutos del Espíritu. Debe de haber un cambio. Debe de notarse. Los frutos son externos. La Biblia nos dice que por sus frutos nos conocerán. Y debemos dar esos frutos, hermanos, para saber que realmente hemos nacido de nuevo. Entonces, hermanos, acá Pablo está hablando acerca de esa transformación que ocurrió en nuestra vida. Así que eso me lleva a un punto número 1, basado en el versículo 5. O matamos la carne, hermanos, o la carne nos va a matar a nosotros. Una de dos, no hay opción 3. Es o matas o haces morir los deseos de esta tierra, los deseos de la carne, o los deseos de la carne te van a hacer morir a ti. Una de dos, no hay 3 opciones. Versículo 3 entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, esta no es una sugerencia. Esto no está diciendo, hey, cuando quieras, cuando haya una cuarentena, haz morir los deseos de tu carne. No, hermanos, esto es una demanda de parte de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros. No debe de estar en ustedes. No debe de tener parte con ustedes. Ustedes son una criatura nueva, tienen una naturaleza nueva. Ustedes han nacido en el Espíritu. Entonces, deben hacer morir todo lo terrenal en sus vidas. Hermanos, ¿qué no Pablo había hablado de que ya hemos muerto en Cristo Jesús? ¿No dijo Pablo que fuimos crucificados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Él? Hermanos, en el momento de nuestra salvación, en el momento que venimos genuinamente a Cristo y nos arrepentimos genuinamente, entonces hay un proceso donde el Señor regenera nuestro espíritu y nos da salvación. Eso pasa una vez en el creyente. Y es donde nuestro hombre viejo es crucificado juntamente en la cruz con Cristo, a fin de que ya no sirvamos al pecado, ya no sirvamos a las concupiscencias de nuestra carne, ya no le sirvamos a este mundo, al pecado, ya no seamos esclavos de Satanás, sino más bien ahora somos los esclavos de Jesucristo. Él nos compró con su sangre preciosa en la cruz y ahora nosotros tenemos un dueño. Su nombre es Jesucristo, hermanos, y no hay esclavo más feliz y más gozoso en el mundo entero que el que es un esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño más amoroso, más misericordioso, es el dueño más amoroso y es el dueño que entregó, el único que entregó su vida para comprarnos de la esclavitud del pecado en el que vivíamos. Eso lo dice Romanos 6:6. Hermanos, nuestro espíritu, el hombre interior, el espíritu, el que va a vivir para siempre, fue perdonado y justificado y vivificado cuando el Señor nos perdonó y nos salvó y nos purificó y nos justificó delante
de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos, hermanos, de nuestra carne. Ya no somos esclavos de nuestras concupiscencias. Ya no somos esclavos de este mundo. Ya no somos esclavos de Satanás. Cristo nos ha liberado. Cristo nos ha comprado. Cristo nos ha perdonado. Y Cristo nos ha justificado. Y ahora somos una criatura absolutamente nueva. Hermanos, ahora, por medio del Espíritu Santo, tenemos el poder dentro de nosotros y el dominio propio de decirle no a nuestras concupiscencias, de decirle no a nuestra carne, de decirle no al pecado, de decirle no a todo lo que ofende a nuestro Dios. Hermanos, ahora por medio del Espíritu Santo podemos dominar esas concupiscencias que antes nos arrastraban a hacer lo que ofendía a Dios. Así que hemos sido hechos criaturas nuevas por medio del Espíritu Santo. Pero todavía tenemos un problema. Yo creo que los que me están viendo, los que van a ver este video, van a saber de que el pecado no fue erradicado de nuestros cuerpos físicos. Sí, el espíritu nuestro fue perdonado, fue vivificado, fue justificado delante de Dios, pero todavía moramos en un cuerpo pecaminoso. Tú lo sabes y yo lo sé. Hermanos, no vamos a llegar a la perfección en este lado del sol. En esta vida, en este cuerpo, no podemos ser perfectos. El espíritu ha sido justificado y perdonado y vivificado, pero todavía habitamos en un cuerpo débil, un cuerpo que es atraído a las concupiscencias de nuestro cuerpo, a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. Hermanos, nos todavía habitamos en un cuerpo débil que todavía no ha sido glorificado para ya no ser tentado por nuestras tentaciones, nuestras concupiscencias y el pecado de este mundo. Es por eso, hermanos, que Pablo todavía dice, aunque ya hemos muerto justamente con Cristo y hemos sido resucitados juntamente con Él, Pablo todavía hace énfasis, haced morir todo lo terrenal en tu vida. Hermanos, así que esto de hacer morir a nuestra carne, hacer morir a nuestras concupiscencias, hacer morir a los deseos de este mundo, va a ser un pleito diario de todos los días. Pero hay buenas noticias en todo esto. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así que tenemos el poder dentro de nosotros para decirle no al pecado, para decirle no a nuestros deseos carnales. Hermanos, debemos hacer morir todo lo terrenal en nuestras vidas. El pecado, no sé si ustedes han visto esas películas de un zombie. Los zombies son muertos que todavía andan vivos y andan viendo a quién devorarse, a qué humano comerse. Según ellos, comen humanos, ¿verdad? Pero quiero hacer esta ilustración. El pecado es como un zombie que tú matas y tú piensas que está muerto, pero de repente se levanta una vez más y te persigue todos los días de tu vida. Lo peor es que ahí sigue, hermanos, persiguiéndonos todos los días de nuestras vidas. Lo matas por la noche, matas tu carne en la noche, le dices que no. Pero cuando despiertas en la mañana y volteas a tu lado, ahí está tu carne diciéndote, buenos días, ¿qué vamos a hacer hoy? Hermanos, tendrás que luchar con tu carne todos los días de tu vida. Tendrás una lucha en tus manos todos los días que vivas en este mundo hasta que Cristo venga o te llame a su presencia. Esta va a ser tu lucha de todos los días. Escúchame. Hermanos, venir a Cristo no significa que Él viene, nos perdona y ya vivimos tranquilamente hasta que Él venga.
Hermanos, la buena noticia es que Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos da vida eterna, pero el problema está en que todavía estamos en un cuerpo que es atraído al pecado. Así que nosotros tenemos una lucha diaria. Todos los días debemos morir a los deseos carnales. Todos los días hay que recordar lo que Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, dijo en una ocasión: cuando me bauticé en las aguas bautismales, yo pensé que había ahogado al viejo yo. Pero luego me di cuenta que ese condenado sabía nadar. Hermanos, Martín Lutero, como cada uno de nosotros, nos hemos dado cuenta que nuestra carne es nuestro peor enemigo. Y aunque hemos venido a Cristo, aunque Él nos ha perdonado, justificado, Él nos ha hecho una criatura nueva, aún, hermanos, habitamos, vivimos en un cuerpo que es atraído al pecado. Hermanos, nuestra carne es nuestro peor enemigo. Nuestra carne es nuestro peor enemigo. No podemos huir de él, no podemos escondernos de nosotros mismos. Hermanos, no podemos ignorarlo por un momento y no podemos descuidarnos de nuestra carne porque va a hacer averías. Nuestra carne es débil, nuestra carne todavía es atraída a las cosas de este mundo. Hermanos, la buena noticia es esta: no estás solo, no estamos solos. El Señor no nos dejó solos. En el momento de nuestra salvación, Dios nos dio a su Espíritu Santo para que habitara dentro de nosotros y que nos diera, y para darnos el poder para vencer a nuestra carne, para vencer a esos deseos carnales y combatir en contra de la carne. Hermanos, Efesios 6:17 nos dice algo muy interesante. Perdón, en Zacarías 4:6 nos dice claramente desde el Antiguo Testamento, desde muchos años atrás, antes que viniera Cristo. Zacarías 4:6 nos dice la clave, dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Hermanos, no vamos a ganar esta batalla de otra manera que no sea con el Espíritu Santo de nuestro lado. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente, gobierne nuestro espíritu, gobierne nuestra alma y le demos el control absoluto de nuestras vidas. De otra manera no vamos a poder ganar esta batalla. El pecado aún tiene fuerza, pero hay alguien más poderoso que habita dentro de nosotros, que está de nuestro lado para ayudarnos en esta dura y sangrienta batalla de toda la vida. Efesios 6:17 dice lo siguiente: nos dice el arma que el Espíritu utiliza para pelear contra el pecado. Escucha: tomad el yelmo de la salvación, esa ya la tenemos cuando el Señor nos regenera. Y de ahí dice: y la espada del Espíritu. Escucha, ¿cuál es la palabra, la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios es como hacemos guerra en contra de nuestra carne, en contra de las concupiscencias de nuestra mente y de nuestros deseos carnales y de todo lo que este mundo nos ofrece. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por 40 días. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y aquí y en la Biblia nos da 3 o 4 ejemplos de cómo Jesús fue tentado. Pero en realidad el libro de Hebreos nos dice de que Jesús fue tentado en todo, en toda área de su vida, en todas las tentaciones que tú puedas pensar, Él fue tentado. La única diferencia es que Él, hermanos, no pecó. Él era perfecto. Él pudo sobrellevar, pudo tener victoria sobre todas las tentaciones que Satanás le arrojó a su vida. Pero lo interesante, el punto de mencionarles eso es de que
¿Cómo Jesús se defendía en contra de las tentaciones de este mundo? Él, hermanos, para reprender esas tentaciones, él usaba la palabra de Dios. Nada más. Él decía, escrito está, y citaba un verso bíblico. El poder de Dios, hermanos, está en su palabra, en la palabra escrita, en estos 66 libros que Él nos dejó. Eso es lo único que hace correr al diablo. Eso es lo único que hace que nuestros deseos carnales y nuestras concupiscencias mueran al nuevo yo. Hermano, cuando Satanás sabe que hay un creyente, un cristiano, que conoce la Biblia, que conoce las Escrituras, que ha estudiado, él, hermanos, él sabe que no hay cómo engañarlo. Él sabe que no puede traerle algún engaño porque ese creyente está lleno, saturado de la palabra de Dios. Él sabe cómo empezó la historia, él sabe cómo termina la historia, él sabe que Satanás está totalmente vencido, como lo dice Colosenses 2. Hermanos, un creyente lleno de la palabra de Dios no puede ser engañado. El Espíritu Santo dice que Él nos guía a toda verdad y Él lo hace por medio de su libro, del libro que Él inspiró. Así es como Él nos guía a toda la verdad. Así es como nosotros nos defendemos. Así es como nosotros peleamos en contra de nuestra carne y todas las tentaciones de este mundo. Hermanos, debemos memorizarla. No hay excusa de que ya no tenemos tiempo, que estamos en casa. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, escudriña tu Biblia, medita en ella de día y de noche, como dice Salmos 1. Ese debe ser nuestro deleite diario hoy que estamos en casa. Hermanos, el Espíritu Santo te da el poder y el dominio propio para apagar la televisión, para apagar el Netflix, para apagar el YouTube, para dejar de ver las 56 series que tienes planeadas ver en esta cuarentena. Hermanos, el Espíritu Santo nos da la fuerza, nos da el coraje y nos da el denuedo para decirle no a esas cosas en este momento. Nos da el dominio propio para apagar la televisión, nos da el dominio propio para apagar el celular por un momento e irnos a nuestro cuarto y estudiar la palabra de Dios, realmente pasar tiempo con nuestro Señor, escudriñando la palabra de Dios. Hermanos, estos momentos son claves, debemos llenarnos, saturarnos de la palabra de Dios como nunca antes en nuestras vidas, porque Dios está permitiendo que esto pase para purificar a su iglesia, para santificar a su iglesia, para llamar a los que son suyos a santificarse más, a limpiar sus vestiduras, hermanos, para vivir para Él, porque los tiempos son muy peligrosos en este tiempo. Debemos enfocarnos, hermanos, como dice Colosenses 3:1. Si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos, ya basta de tirar el tiempo haciendo cosas que no nos edifican. Hermanos, este es el tiempo de pasar tiempo con el Señor, escudriñando su palabra. Ay, sí, hermano, pero es que a mí me da sueño. Hermano, léala y si le da sueño, duérmase, pero cuando se despierte, vuelva a leer otra vez. No hay excusa, hermanos. Tenemos el tiempo para pasar en la palabra, conociendo a aquel que dio su vida por nosotros, hermanos. Este es el tiempo de conocer al esposo, al novio que viene por nosotros. Este es el tiempo de no solo leer el pasaje por encima. Este es el tiempo de sumergirnos a la sabiduría de Dios, a la mente de Dios, al corazón de Dios, a los planes de Dios. Este es el tiempo, hermanos, de conocer a nuestro Señor y nuestro Salvador. Este es el tiempo. Hermanos, ¿cuándo
¿Cuándo tuvimos esta oportunidad en el pasado? Nunca. Hermanos, este es el momento perfecto de someternos, de buscar de Dios. Hermanos, no desaprovechemos este momento. Dios nos está dando esta oportunidad para purificarnos, para santificarnos. Aprovechémosla bien. No gastes tu tiempo, hermanos, viendo películas. No gastes tu tiempo viendo series que no te van a dejar nada, como te dije. Si el Espíritu Santo mora en ti, Él te da el dominio propio para apagar la televisión y abrir tu Biblia y pasar horas, hermano. Así como pasas horas viendo televisión, así como pasas horas en tu teléfono, el Espíritu Santo nos da ese anhelo, ese deseo, ese poder para abrir nuestras Biblias y pasar tiempo con Él. No por lo que Él nos pueda dar, sino por quien Él es. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. Él es quien dio su vida por nosotros. ¿No quieres conocer a tu Señor? ¿No quieres conocer a tu Rey? Hermanos, este es el momento perfecto. Y la Biblia nos dice entonces que pasemos tiempo para saber cómo hacer morir los deseos de nuestra carne. Hermanos, el punto de Pablo aquí es este. Mientras esperamos la rendición o la glorificación de nuestros cuerpos, como dice Romanos 8:23, nosotros debemos vivir haciendo morir nuestra carne mientras vivamos o Cristo venga o nos lleve a su presencia. Eso debe estar en nuestras mentes todos los días. ¿Cómo puedo hacer morir las cosas de este mundo? ¿Cómo puedo hacer morir los deseos de mi carne? ¿Cómo puedo cambiar ese carácter que no me deja? ¿Cómo puedo cambiar estos enojos drásticos, estas explosiones? ¿Cómo puedo hacer morir todo eso, hermanos? No hay excusa porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Si tú dices que así naciste tú, así soy yo, hermanos, estás diciendo que Dios no tiene el poder para ayudarte a cambiar esas áreas de tu vida. Y eso es imposible. Tienes al Dios Todopoderoso morando dentro de ti, así que no hay excusa. Pablo nos da un imperativo: haced morir. Eso, hermanos, es algo que implica acción inmediata. No mañana, no pasado, no el 1 de enero. Hoy necesitas hacer morir las cosas terrenales. Hoy debemos hacer morir los deseos de la carne. Hoy debemos hacer morir, hermanos, todo eso que no le agrada al Señor. Y tú lo sabes. Y yo le pido al Espíritu Santo que redarguya tu vida, que te ayude a escudriñar tu corazón y que Él mismo te diga cuáles son las áreas de tu vida de las cuales tú tienes que cambiar. Entonces el punto de Pablo es: hemos sido regenerados por el Espíritu, hemos sido resucitados en el Espíritu, pero todavía moramos en un cuerpo débil que es atraído a los pecados. Y Pablo entonces nos dice nuestra responsabilidad como personas nacidas de nuevo. Nos dice: haced pues morir los deseos de la carne. Hermanos, esta no es una opción. Esto no es una sugerencia, hermanos o muchachos, cuando quieran, cuando gusten, cuando cierren, cuando no haya deportes, cuando no haya novelas, cuando los teatros estén cerrados, los restaurantes estén cerrados, cuando estén encerrados en casa, entonces hagan morir los deseos de su carne. No, hermanos, haced morir, es un imperativo, haced morir las cosas terrenales en tu vida hoy. Esto implica acción inmediata, no es algo para el primer día del año del otro año. No es una opción, es un mandamiento divino de Dios. Haced morir es un imperativo y demanda una acción inmediata. Ahora mira
lo que dice Richard Baxter. Él fue un pastor puritano. Dijo lo siguiente: trate al pecado como éste lo trata a usted. Escuche. No se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Escucha, trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga morir a usted. Hermanos, de eso se trata. O tú haces morir los deseos de tu carne, o los deseos de tu carne te van a hacer morir a ti. Una de dos. Uno tiene que morir. Hermanos, esto no es un juego. Uno de los dos va a morir. Uno de los dos va a ganar. O el pecado o el hombre interior. Tu espíritu va a ganarle a tu carne. Si pierdes, el pecado te va a controlar a ti y hará lo que tu carne depravada quiera hacer. Te va a llevar a hacer las concupiscencias de tu carne y va a llevar a destruir tu carne como sea el lugar. Hermanos, los deseos de la carne, los pecados nos llevan a la muerte. En Génesis 4:7 vemos el ejemplo perfecto. El pecado está a la puerta, dice Génesis, al acecho y ansioso por controlarte. Escucha, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú debes dominar a tu carne. El hombre interior, el espíritu, debe dominar a tu carne. Debe de decirle qué tiene que hacer. Hermanos, tu carne no puede mandar en tu vida o va a hacer estragos en cada área de tu vida. En 1 Corintios 9:27 dice lo siguiente, escucha. Por eso yo, dice Pablo, 1 Corintios 9:27, por eso yo peleo así. Escucha cómo peleaba Pablo. Este es Pablo, el apóstol Pablo, que escribió los 13 epístolas, 13 cartas, 40% del Nuevo Testamento. Escucha lo que dice él. Yo peleo así, no como quien golpea al aire. Hermanos, Pablo no iba a gastar su tiempo en cosas que no le iban a ayudar espiritualmente hablando. Escucha lo que dice. Yo peleo así, no como quien pelea al aire. Más bien, escucha, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y hago a mi carne obedecer, dice Pablo. Hermanos, como verdaderos creyentes, tenemos una lucha diaria y no tenemos opción más que vencer y matar los deseos de nuestra carne, o los deseos de nuestra carne nos van a matar a nosotros. Esas son las dos opciones. Hermanos, hay un dicho en el mundo, no es bíblico, que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Está en Inventaciones 9:5, por ahí. Pero es un dicho que encaja muy bien en lo que estamos hablando en este momento. Hermanos, creyente que se duerme, se lo lleva la corriente de este mundo. Creyente que se duerme, se va con los deseos de la carne. Creyente que se duerme, hermanos, termina haciendo lo que la carne le dicta, lo que la carne le dice que haga. Y cuando menos se da cuenta, hermanos, ya está caminando por el camino ancho donde va toda la muchedumbre, donde va todo el mundo hacia la perdición eterna. Hermanos, hay creyentes que dicen ser creyentes porque han ido a alguna iglesia, porque han cantado algunas alabanzas, porque han sido parte de algún equipo de la iglesia, hermanos, pero no han nacido de nuevo. Y eso es muy peligroso, y es por eso que tenemos que hacer este tipo de exposiciones bíblicas, porque tenemos que examinarnos, tenemos que examinar realmente qué evangelio hemos creído. Hermanos, ¿estamos creyendo en el evangelio bíblico? ¿Estamos creyendo en el Cristo que habla la Biblia, o otro Jesús que nos ha vendido Hollywood o este mundo?
¿A qué Jesús le estamos creyendo? Hermanos, la Biblia es muy clara. Por eso es que debemos leerla, debemos escudriñarla. Escucha, no hay peor lugar en el cual se pueda encontrar una persona que aquel que cree que es creyente, que cree que al morir se irá directamente con Cristo y después de morir se dé cuenta de que realmente no había nacido de nuevo, que su cristianismo solo era una emoción, solo era sentimentalismo, solo fue algo emotivo, algo del momento, tal vez a lo mejor eh, fue algo místico, fue una emoción del momento, pero no era una relación genuina. Y Mateo 7:21 nos relata esa historia cuando muchos dicen que llegan delante de Jesús y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros y prodigios, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús mismo les dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Afuera de aquí, hacedores de maldad. Hermanos, ese va a ser la peor situación que le puede pasar a cualquier persona. Y yo le pido a Dios, y por eso oramos para que la gente realmente nazca de nuevo, que el Espíritu Santo realmente haga la obra en ellos. Hermanos, el hecho de hacer este tipo de exposición no es porque queremos ser populares, no es porque queremos que muchos nos sigan. Hermanos, este tipo de exposición bíblica no le gusta a la gente porque va en contra de la carne. No estoy aquí para endulzarte las orejas, no estoy aquí para decirte lo que tu carne quiere oír, estoy aquí para decirte lo que la palabra de Dios dice y estoy aquí para decirte lo que tu espíritu necesita saber para hacer morir los deseos de la carne, hacer morir lo terrenal en vosotros. Hermanos, debemos ser radicales en esto. No podemos tomarlo muy a la ligera, no podemos tomarlo como algo muy liviano. Debemos ser radicales cuando se trata de arrancar las cosas terrenales de este mundo. Debemos ser radicales cuando se trata de hacer morir a la carne, hacer morir el pecado, hacer morir las concupiscencias de nuestra carne. Esa es nuestra responsabilidad de todos los días de nuestras vidas. Hermanos, Romanos 8:13 nos dice una gran verdad. Escucha, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Vas a morir eternamente. Pero si vivís por el Espíritu, o dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, ¿quieres morir? ¿Quieres morir eternamente? ¿Quieres pasar tu eternidad en un lugar de tormento, de dolor? Si eso es lo que quieres, vive en tu carne. No hagas morir los deseos de tu carne y dale rienda suelta a tu carne y vete por el camino ancho. Pero si tú quieres vivir eternamente con Cristo y habitar eternamente en su reino, entonces no tenemos otra opción. Debemos hacer morir las cosas terrenales de este mundo porque nos impiden tener una relación con nuestro Señor Jesús. Hermanos, el nacido de nuevo ya no entretiene, ya no coquetea con las cosas de este mundo, ya no tiene el anhelo de obedecer a su carne, sino más bien le ha dado todo el señorío al Espíritu Santo para que controle, para que viva, para que gobierne sus vidas. Mira la lucha que tenía Pablo. Él la describió en Romanos 7:18-21 y creo que voy a ir aterrizando en ese pasaje y no creo que nos vamos a quedar ahí, no vamos a ni tocar la lista que él nos da, lo vamos a dejar para la próxima semana. En Romanos 7:18-25, Pablo relata
esa lucha diaria que él tenía con su carne. Él obviamente ya había nacido de nuevo, él ya había sido regenerado, él ya había sido perdonado, él ya había sido justificado, pero todavía habitaba en un cuerpo débil y pecaminoso que era atraído a las concupiscencias de su carne. Y mira la desesperación de Pablo. Escucha, Romanos 7:18 empieza y dice, y yo sé que en mí, está hablando de su carne, esto es, en mi carne no mora el bien. Hermanos, este es Pablo. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo está eso, Pablo? ¿Cómo es que tu carne no quiere hacer? Hermanos, nuestra carne no quiere hacer el bien. Nuestra carne quiere arrastrarnos a llevar a hacer las cosas de la carne. Pero mira, Pablo continúa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa era la frustración de Pablo. Escucha, él sigue hablando, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Escucha, hay una ley en nuestra carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde está en él, hermanos? En su carne, en su cuerpo físico. El espíritu ya ha sido vivificado, el espíritu ya ha sido perdonado y justificado delante de Dios, pero estamos todavía viviendo en un cuerpo caído. Entonces, Pablo continúa, porque según el hombre interior, ese es su espíritu, me deleito en la ley de Dios. O sea, el espíritu que ha sido vivificado a las cosas de Dios, se deleita en la ley de Dios. Escucha. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Cuando él dice su mente, es el hombre interior, es su espíritu, es su alma, son sus pensamientos. Escucha, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, otra vez, el cuerpo físico. Y escucha lo que dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me ha liberar de este cuerpo de muerte? Hermanos, esa es la lucha entre el espíritu, el hombre interior y la carne. La carne quiere hacer lo malo. El espíritu se deleita en las cosas de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Pero la carne nos lleva a arrastrarnos a hacer las cosas de la carne. Y ahí está la gran lucha. Y ahí es donde Pablo está gritando, miserable de mí, ¿quién me ha de librar de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo de muerte? Y escucha lo que dice Pablo, versículo 25. Gracias doy a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, escucha, yo mismo, con la mente, o sea, con el hombre interior, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que el hombre interior ha sido regenerado, el hombre interior ha sido perdonado, el hombre interior ha sido justificado delante de Dios por medio de la muerte de Cristo, pero todavía habitamos en un cuerpo débil y pecaminoso que nos arrastra a hacer cosas que a veces que no le agradan a Dios. Hermanos, hemos sido perdonados. Somos criaturas nuevas, pero todavía hay pensamientos malos. Todavía, hermanos, salen cosas de nuestras bocas que no deberían de salir. Todavía tenemos imaginaciones que no deberían de estar ahí. Todavía tenemos pensamientos que uno dice, ¿eso salió de mí? Todavía tenemos un carácter putrefacto, hermanos, que tenemos que luchar con él y tenemos que vencer. Todavía, hermanos, nuestros ojos ven cosas que no deberían de ver. Nuestros oídos oyen cosas que no deberían oír.
Nuestras manos hacen cosas que no deberían hacer. Hermanos, aunque hemos sido justificados, todavía vivimos en un cuerpo físico que nos arrastra a las concupiscencias de la carne. Ahora, eso no es excusa para decir, bueno, entonces yo he sido justificado, he sido perdonado, he sido salvo, así que, pero como estoy en este cuerpo puedo hacer lo que, porque es el cuerpo que me hace hacer esto. No, hermanos, eso lo habla también Pablo. No vamos a abusar de la gracia de Dios. Es más, cuando sabemos que tenemos un Dios de gracia, entonces tratamos de agradarle a Dios en todo. Ese es un fruto de alguien que realmente ha nacido de nuevo. Queremos honrarle, queremos respetarle, tenemos temor de Él, tenemos reverencia de Él, queremos honrarle en todo. Entonces, bien, hermanos, versículo 1 del capítulo 8, un versículo después de estos versos que les leí, escucha lo que dice Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay ninguna condenación si Pablo todavía dice que no hace lo que quiere, sino que hace lo que no quiere? ¿Cómo es que no hay ninguna condenación? Hermanos, se los he estado diciendo a cada momento de esta exposición. Nuestro espíritu, todo aquel que viene y rinde su vida a Cristo al pie de la cruz y le da la espalda al pecado y ha sido regenerado por el Espíritu Santo, entonces el hombre interior es justificado delante de Dios por medio de la muerte de Cristo, pero todavía moramos en un cuerpo pecaminoso. Pero lo impresionante y lo precioso de esto es lo que Romanos 8:1 dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, esa es la clave. Hemos sido regenerados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante de Dios por medio de la muerte de Cristo. Pero ahora nuestra responsabilidad es hacer morir los deseos de la carne, los deseos terrenales. Eso nos va a dar vida, eso nos va a dar vida eterna con nuestro Señor. Voy a leerlo una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para todo aquel que venga y rinda genuinamente su vida a Cristo, que quiera vivir para Cristo, que quiera vivir para honrarle a Él, que quiera vivir para glorificarle a Él, que quiera entregar su vida para servirle a Él, que quiera venir para vivir para su voluntad, para llevar a cabo los propósitos de Cristo en este mundo. Cuando Cristo nos compra, hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos. Yo ya no vivo para mí. Tú ya no vives para ti. Ahora tú vives para cumplir los propósitos específicos de Dios para tu vida en este mundo. Si tienes vida, es porque Dios tiene propósitos contigo. Él quiere que lleves a cabo un plan perfecto, un propósito perfecto con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares, tus vecinos, tus amigos del trabajo, no sé. Hay un propósito en tu vida, y si tienes vida, y si tienes aliento en tus pulmones, si tienes aire en tus pulmones, es porque Dios te está dando vida para que lleves a cabo esos propósitos divinos en esta vida. Ahora, hermanos, el secreto de hacer morir los deseos de la carne es vivir en el Espíritu. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? No tenemos tiempo, pero puedes leer todo Romanos 8. Todo Romanos 8 te dice cómo vivir en el Espíritu. Me gustaría hacer una exposición de Romanos 8 y espero que sea pronto. Pero ese es el secreto para hacer morir los deseos de la carne. Esto significa vivir con la mirada puesta arriba donde está Cristo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude
a morir a nuestras concupiscencias, a hacer morir a nuestros deseos carnales, a hacer morir a todas esas pasiones que nos alejan de Dios. Hermanos, es clave lo que Romanos 1, 1 Corintios 9, 27 dice. Pablo dice, por eso yo, ese es Pablo, por eso yo peleo así, no como quien golpea al aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Hermanos, se nos ha dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y eso quiere decir que hoy tenemos el dominio propio de decirle no a la carne, de decirle no a mi carne, no a mis deseos carnales, no a los deseos de este mundo, sino a las cosas de Dios. Hermanos, nuestra carne quiere que hagamos los deseos de la carne, obviamente. Y los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu. Por ejemplo, tú vas a decir, hoy tengo que leer la Biblia, hoy quiero estudiar la Biblia, y tu carne te va a decir, no, tengo sueño, tengo hambre. Hermano, ahí es cuando el Espíritu Santo debe darte el dominio propio, el poder para decirle, cállese a la carne. No hable ahorita, vamos a estudiar la Biblia y usted se me calla. Y vamos a estudiar la Biblia. Cuando los deseos de la carne te digan, yo quiero ver esa serie en Netflix, shh, cállese, no le he pedido su opinión. Hoy vamos a estudiar el libro de Colosenses y punto. Vamos a hacer que nuestra carne obedezca a los deseos del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo nos dé el poder de decirle no a nuestra carne. De decirle, usted se somete a las cosas del Espíritu. Hermanos, como dice Pablo, yo hago hacer a mi carne lo que el Espíritu quiere. Esa es la clave de hacer morir los deseos terrenales de este mundo. Esa es solo la introducción. Yo creo que vamos a dejar el resto para la próxima semana. Pero quiero leerles el verso el cual vamos a estudiar la próxima semana. Hicimos solo la introducción del versículo 5, donde dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y luego Pablo nos da una lista. En la lista dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, vamos a estudiar cada uno de estas pasiones de la carne en detalle la próxima semana. Así que espero que pueda conectarse la próxima semana y que podamos seguir este estudio de Colosenses 3:5. Yo le pido al Señor que lo que hablamos hoy entre en lo más profundo de sus corazones. Hermanos, yo le pido al Señor que su Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos guíe a hacer morir esas pasiones de la carne que nos interrumpen nuestra relación con el Señor. Y así con eso me gustaría invitarles a que oráramos. Voy a hacer una corta oración y luego voy a dar unos cortos anuncios. Y luego vamos a culminar este pequeño estudio. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias porque tú me has permitido hablar de ti, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que hagas vida tu palabra en nosotros. Que no solo sea un sermón más, que tú, Señor, nos vivifiques por medio de tu palabra, nos limpies y nos purifiques, que uses tu palabra para ir a lo más profundo de nuestro ser y que nos transformes y nos hagas criaturas nuevas. Te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas y que nos dé el denuedo y el poder para cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro estudio
del libro de Colosenses. Espero que podamos continuarlo. La próxima semana vamos a entrar más de lleno a cuáles deseos de la carne, dice Pablo, que debemos morir, qué significa cada uno de ellos, y espero que puedan acompañarnos. También el domingo vamos a estar haciendo una exposición de Salmos 40, del 1 al 6, así que espero que puedan conectarse el domingo a las 12 a la 1 del mediodía, perdón, y que así juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Con eso quiero despedirme, quiero decirles que les extraño mucho, que quisiéramos ya congregarnos y abrazarlos y verlos y pues hoy por hoy estamos separados, guardaditos en casa. Espero que no sea por mucho tiempo. Estemos orando fervientemente, estemos estudiando su palabra y estemos esperando en el Señor Jesús. Yo sé que Él está trabajando, Él está obrando. Todo esto, hermanos, no está fuera del control de nuestro Dios. Él es un Dios soberano. Confiamos totalmente en Él y le pedimos que Él nos dé paz en medio de la tormenta y que podamos ser luz en medio de este mundo lleno de caos. Así con eso, hermanos, mi esposa, mis hijos y yo nos despedimos y esperamos verles pronto, esperamos abrazarles pronto y si puede, por favor, comparta este video, póngalo en su muro y deje que sea de bendición para sus amigos y familiares. Ya con eso me despido, bendiciones. Que Dios les guarde y les ayude en el nombre de Jesús.